Hola a todos, muy buenos días. Aquí estamos en un nuevo episodio de Politique con Paris Montplet. Esta vez nos acompaña Alfredo Correy, es inmunólogo, catedrático y uno de los divulgadores científicos más reconocidos a nivel español. Durante los últimos años se ha convertido en una voz de referencia para explicar con rigor y claridad algunas de las principales crisis sanitarias internacionales, desde la pandemia del COVID-19 hasta algunos brotes de algunas enfermedades infecciosas, ¿no? Como hablaremos ahora también del brote reciente del antivirus y de la crisis del ébola. Con él analizaremos la situación actual del brote del antivirus vinculado al crucero MV Ondius y evolución de la crisis del ébola en África y en Europa. Y reflexionaremos también sobre el papel de la divulgación científica en un mundo cada vez más dispuesto a la desinformación, ¿no? Pues nada, bienvenido, profesor Corey. Un placer tenerte hoy aquí con nosotros. Hola París, nada, gracias por invitarme. Aquí estamos. De acuerdo, pues vamos a empezar con el tema del antivirus, ¿no? Que quieras que no, ha sido hace un mes, pero bueno, igualmente, pues como comentábamos antes de empezar a grabar, todavía siguen saliendo algunas cositas, ¿no? Pero bueno, para empezar, vamos a contextualizar un poco de este virus, qué es, ¿no? Porque bueno, han salido muchas noticias durante este último mes, pero igual todavía alguien que no se ha enterado, ¿no? Más o menos nos podría explicar qué es este virus, cómo se transmite, porque quieras que no, hasta hace un mes era un virus bastante raro, ¿no? Que solo lo conocíamos porque había muerto una esposa de un reconocido actor de Hollywood y no teníamos mucha información, ¿no? Pues, ¿qué es este virus? ¿Cómo se transmite? ¿Y por qué es tan extraño, ¿no? ¿Por qué era tan extraño hasta hace un mes? Bueno, este virus, cuando hablamos de hantavirus, hablamos de un grupo de virus, no es un único virus, son muchos tipos de virus distintos. Y te diré que hay básicamente dos grandes subgrupos de hantavirus, los que infectan en la zona europea asiática y los que infectan en la zona americana. Los primeros que se descubrieron fueron los asiáticos en la guerra de Corea, allá a mediados del siglo XX. Y luego ya se descubrieron algunos más europeos hacia los 90 y ese virus debuta pues con un cuadro muy parecido a una gripe, con dolor de cabeza, fiebre, malestar general, incluso puede tener algún problema digestivo tipo diarrea, vómitos. Pero en las personas que no superan esta infección, la evolución del virus europeo asiático es a una fiebre hemorrágica con daño en los riñones. Y este es el primer virus que se describe dentro de esta familia de hantavirus, estos primeros virus. Estos virus, la letalidad que tienen es relativamente baja. Estoy buscándote porque de la época del hantavirus hice una serie de gráficas para explicar todo esto, ¿sabes? Entonces, estoy buscándote De acuerdo. para enseñar un poco las diferencias. Entonces, aquí tengo el más conocido de esta zona, se llama el Pumala, y tiene una mortalidad muy baja, de menos de un 1%. También en esta zona euroasiática hay otros que se llaman Hantan o Drobaba, y estos ya tienen una mortalidad un poquito mayor, de un 5 a un 15%. Y estos se descubren pues, en los años 90, pero también aparecen en los años 90 hantavirus americanos. Incluso hay uno en América del Norte que se llama el virus sin nombre, que es curioso. Pero en los Ajá. hantavirus americanos, a diferencia de los europeos asiáticos, el inicio de la enfermedad es igual, es una especie de gripe, cuadro agudo, con fiebre, dolor de cabeza, malestar, que puede llegar a problemas digestivos, pero la evolución, si no se supera la infección, es distinta. En vez de ir a un cuadro hemorrágico y dolor y problemas renales, aquí va a un fallo cardiorrespiratorio. Aún se encharcan los pulmones y se produce un fallo respiratorio. Estos virus americanos tienen una letalidad bastante mayor. Ya su letalidad está entre un 30 y un 40%. ¿Y qué podemos decir de cuanto a su contagio? Que también es distinto. Bueno, pues la inmensa mayoría de los hantavirus, los virus estos los tienen roedores chiquititos, salvajes. En el caso de América son los llamados ratones colilargos, que lo que hacen es que dejan en sus excrementos, en su saliva, en sus orinas, en sus heces, restos del virus, con lo cual el contagio a humanos es muy infrecuente y sucede cuando, bueno, pues si por ejemplo tienes en tu casa y ha dejado ahí un restos de sus heces y tú al barrer haces un pequeño aerosol y inhalas ese polvo con los restos del hantavirus, esa es la manera de contagiarse. Pero de persona a persona
no se contagian habitualmente, salvo un único hantavirus, es el único, la subespecie Andes, en la que sí que hay un primer contacto del ratoncito con una persona y luego esta persona puede, de un modo muy limitado, muy dificultoso, transmitirlo a otras personas. No es un virus que entre personas se transmita nada fácil. E insisto, la única variante que permite este contagio entre personas es la variante Andes, que fue justamente la que hubo en el MV, donde tuvimos ahí la mala suerte. De acuerdo. Y en cuanto a esta manera de transmitirse entre personas, ¿no? Porque también vimos muchas noticias, ¿no? De posibles azafatos de vuelos, ¿no? Que podrían haber sido contagiados y demás. Para que este virus realmente se transmita entre personas, realmente hace falta un contacto tipo el de una azafata en un vuelo, ¿no? De te sirve un café, hablas con ella 2 minutos y ya estás infectado, o realmente hablamos de convivencia estrecha y demás. Es imprescindible un contacto muy, muy, muy estrecho. De hecho, justamente cuando me hicieron 20 veces la misma pregunta, el mismo día, hice esta gráfica que se hizo viral, que son las 6 maneras en las que se puede más o menos producir el contagio. Hoy cuando hablaban del tema de la azafata, yo dije, con casi toda probabilidad esta mujer no tiene hantavirus, ha tenido la desgracia de que en el momento que ha volado ha pillado un resfriado, un catarro y ha tenido síntomas y ya está, pero lo más probable es que no lo tenga. Porque fíjate, la primera situación es que compartamos un camarote, o sea, que estemos en un espacio cerrado muchísimo tiempo juntos. La segunda opción es que dormamos en la misma cama. La tercera opción es que sin dormir en la misma cama tengamos relaciones íntimas con una persona. Ujú. Cuarta situación, imagínate, esto lo ponía todo en el contexto del barco, pues que hay 2 amigas que no están compartiendo el camarote, pero una se encuentra enferma y la otra va a cuidarla y se mete en su camarote durante 2 o 3 horas, la lleva al té o la lleva lo que sea y la acompaña. Bueno, pues también es un contacto estrecho. También es un contacto estrecho los personales del barco que hacen las habitaciones, porque van a sacudir las sábanas, van a airear, van a sacudir las toallas y en esas sacudidas pueden hacer un pequeño aerosol e inhalar el virus. Y por último, y también se demostró que esta situación existió en el barco, pues un médico o una enfermera que atienden a un paciente, que lo atienden pensando que tiene un catarro o algo sin importancia y no se protegen con un EPI completo. Y entonces Ajá. no se ponen mascarilla y, bueno, pues inhalan partículas del virus. Entonces, bueno, eso es un poco las situaciones. Así que llegué a reconstruir un poco la historia de cómo había podido ser posible la situación en la que había un matrimonio, si no me equivoco, de origen holandés, que Sí. estuvieron haciendo unos meses de viaje por toda Sudamérica y que antes de meterse en el barco estuvieron en un vertedero para ver aves rapaces, que iban al vertedero pues, a comer restos. Entonces, en esa zona sí que hay descrito que existen estos ratones colilargos, que son el reservorio habitual de los hantavirus, y lo más probable es que el marido, el varón, fuera el que fuera contaminado o bien por airear heces o por una mordedura o un arañazo de estos roedores. Él, con total seguridad, se lo contagia a su esposa porque comparten camarote y comparten cama, y con casi total seguridad se lo contagia al médico del barco. Y ya a partir de estas 3 personas contagiadas, pues el resto de los casos se pueden explicar, ¿no? En excursiones comunes, en un comedor, en distintas situaciones en las que han podido estar en contacto. Este virus tiene una incubación larga, que puede ser de hasta 6 semanas, 42 días. Por lo tanto, bueno, pues hasta estos momentos no podemos dar por terminado el posible periodo o ventana de contagio. Y en el caso de los españoles hemos tenido la suerte de que solo han dado 2 positivos de toda la tripulación española y los síntomas han sido siempre leves y desde el primer momento han estado aislados, o sea que yo creo que la crisis está a punto, quedan pocas horas o pocos días para que esto se dé por cerrado. Cierto. Ahora que hablabas del tema del protocolo español, vamos a hablar también un poco de ese protocolo, ¿no? También durante las horas previas al inicio de ese protocolo vimos como el presidente canario Clavijo, que fue muy criticado por esto, justificó su primera negativa al fondeo de este barco con una hipótesis
de que esos ratones podrían estar ahí dentro de ese barco y podrían saltar y empezar a nadar, ¿no? Hacer ahí los 100 metros lisos nadando. Tú como científico, ¿no? ¿Qué nos puedes comentar de este tema, ¿no? Y si es cierto, ¿no? Que estos ratones colilargos de los que estábamos hablando, si pueden saltar de un barco y ponerse a nadar ahí hacia la costa, ¿no? A ver, yo creo que la situación del barco estuvo sometida a una tensión extraordinaria, porque aparte de la tensión, digamos, por un virus que es desconocido y que todo el mundo está con las alertas disparadas, esto ya de partida es un poco tenso, pero además hubo una tensión extraordinaria también política, innecesaria en mi criterio, innecesaria. Era bastante improbable que el barco estuviera contaminado con ratones que tuvieran el hantavirus, porque de hecho ha habido inspección de expertos de la Organización Mundial de la Salud y se había visto que no había restos, ni aparentemente ni restos de posibles ratones en el barco. O sea que eso ya lo sabíamos por un lado. Pero por otro lado, por el goteo de los contagios que fueron saliendo, era bastante improbable también que hubiera ratones en el barco, porque si hubiera sido así, hubiéramos esperado igual un contagio mayor, un contagio mayor. Así que era bastante improbable todo esto. Por otro lado, los ratones colilargos no nadan. Sí que es verdad que hay algunas ratas, sobre todo las ratas pardas, creo que son de nuestras alcantarillas, tienen una cierta capacidad de nadar y de sobrevivir en el agua, pero no todos los roedores nadan. Y justamente los ratones colilargos, los que tienen este hantavirus, se sabe que no son nadadores, con lo cual era bastante improbable que si, aun en el caso de que estuvieran en el barco, que ya sabíamos casi seguro que hubieran nadado a la costa. Así que el no fondear, hizo que la logística fuera todo más complicada. De acuerdo, porque... Porque Perdón. hubo que poner barcas que fueran al barco a ir trayendo a los tripulantes en tandas. Cuando se hubiera atracado, pues hubiera sido más sencillo toda la logística. Pero bueno, tampoco poner prevención de más nunca está mal, nunca está mal. De acuerdo, porque realmente también en su día se habló mucho de las diferencias, ¿no? Entre que el barco finalmente atracase, un fondeo, ¿no? ¿Qué diferencias qué diferencias se pueden apreciar en este contexto? Y claro, y si realmente, como tú comentabas, hubiera sido más fácil que directamente el barco hubiese atracado, ya que se había demostrado No, que esto... la diferencia fundamental es la logística. Al atracar, pues los pasajeros bajan por una escalera desde el barco al muelle, mientras que estando fondeado, pues hubo que poner unas lanchas que fueran a recogerles al barco y les trajeran. Eso ya te complica un poco la logística, sobre todo si hay personas que tienen que estar encamadas y tal. Pero, por otro lado, es lo que digo, que es una prevención extra, porque aunque Ajá, todo parecía bastante improbable que hubiera ratas dentro, que tuvieran el hantavirus, bueno, pues te aseguras al 100% de que aunque hubiera roedores en el barco, no iban a llegar de ninguna de las maneras a la costa española. Pues bueno, de acuerdo. es un punto extra, insisto, que tensionó la logística, pero bueno, que es un punto más de protección. De acuerdo, vamos a hablar también, porque como comentábamos antes, hubo bastante conflicto en su día, ¿no? Porque la gente estaba bastante asustada sobre si realmente teníamos la obligación de acoger ese barco, si el barco tenía que venir para aquí y demás. ¿Realmente España tenía la obligación de acoger ese barco? ¿En qué sentido obligación? O sea, mucha gente se preguntaba, ¿no? Si según el derecho internacional, que es como lo que decían muchos políticos, ¿no? Según el derecho internacional tenemos la obligación de que y demás, ¿no? Realmente, según el derecho internacional, se tenía la obligación de acoger este barco Bueno, aquí. yo no soy experto en derecho, París, no lo sé, si a nivel de derecho internacional era necesario, pero yo creo que como causa humanitaria era imprescindible que Ajá, España se mojara en una cosa de estas características, eh, dado que además los países de la zona no tenían el nivel sanitario adecuado para poder hacer esto. Yo creo que ahí dimos un ejemplo de saber organizar un desembarco tan complejo como este, porque luego en el momento que cada pasajero desembarcaba se iba derecho al aeropuerto para ir a su país. Quiero decir, la cosa estaba súper organizada para que todo encajara y los pasajeros no pasaran ningún tiempo en Canarias, ¿no? El mínimo tiempo imprescindible. Entonces yo creo que ujú, todo esto se hizo prácticamente perfecto. Hubo algún detalle, algún desliz
que además salió en todos los medios de comunicación, pero bueno, que el funcionamiento fue perfecto y dimos un ejemplo a nivel mundial de que podemos organizar una cuestión compleja sanitaria como esta. Pero no lo sé si por derecho internacional nos tocaba o no, pero insisto, fuera parte del derecho, yo creo que por cuestiones humanitarias y por el nivel de desarrollo de España había que estar ahí. Claro. Vamos a avanzar un poquito, ¿no? También es una noticia que ha salido bastante reciente, hace una semana o 2 semanas, me parece, donde algunos pacientes españoles de este Hospital de la Defensa Gómez Ulla, que finalmente han vuelto a dar negativo, pues van a poder terminar de pasar ese periodo o pudieron terminar de pasar ese periodo de cuarentena reglamentario en sus casas, ¿no? ¿Cómo se puede valorar esto y qué nos dice, qué indica? Bueno, se han ido levantando yo creo que se utilizan las máximas medidas de prevención posibles en un inicio y según han ido desarrollándose los días, las semanas y se ha ido viendo que todo transcurría con normalidad y sin ningún contagio extra, pues han ido levantando estas medidas. De hecho, ha habido países que desde el inicio hicieron lo que se ha hecho ahora con los españoles. Desde el inicio, cuando llegaron a su país, se les sometió a confinamiento en sus casas, ¿no? Con ausencia de síntomas, con ausencia de ninguna fiebre, ningún malestar. Se les pidió, eso sí, que estuvieran en su casa confinados las 6 semanas. Entonces, bueno, pues aquí se ha hecho lo mismo. En ausencia de síntomas, bueno, pues se les ha mandado a su domicilio y supongo que con unas instrucciones precisas de que en el momento que apareciera cualquier más mínimo síntoma, pues volvieran corriendo al hospital o avisaran al hospital. Vamos a tratar el tema de la noticia que comentábamos antes de empezar a grabar, ¿no? Una noticia de ayer mismo que la OMS ha declarado que si antes del 2 de julio, es decir, de aquí a nada, 4 días más o menos creo que faltan, si no se identifican más contactos o más casos, se va a dar por cerrado este brote. ¿Realmente qué criterios científicos se utilizan para declarar cerrado un brote como este, ¿no? Que literalmente tuvo a medio mundo en vilo? ¿Y qué nos puede indicar esto, no? Y si realmente todas las noticias que iban saliendo, ¿no? De todos los pasajeros que habían cogido vuelos comerciales, que podían haber tenido no sé cuántos contactos y demás, ¿qué nos indica esto realmente, no? Esta noticia. Bueno, mira, indica muchas cosas. Indica muchas cosas. Lo primero, los plazos que establece la propia Organización Mundial de la Salud para el periodo de incubación, que como te decía eran de 42 días, de 6 semanas. Se podía haber establecido como plazo de inicio los primeros días de mayo, cuando aparece el brote, se declara el brote y en el propio barco los pasajeros estuvieron autoconfinados en sus camarotes, aislados, y solo se les dejaba un rato juntarse en cubierta con las mascarillas puestas. Es decir, a todos los efectos, ese día, que no sé si fueron el 3, 4 o 2 de mayo, sé que fueron los primeros días de mayo, se podía haber considerado el inicio del aislamiento y haber contado los 42 días desde ahí. Pero fueron todavía más exigentes. Por eso te digo que en este caso se ha extremado la protección. Se puso como fecha de inicio de esos 42 días el desembarco en Canarias. Eso fue ya, pues ya no sé si fue hacia el 20 de mayo, corrígeme, igual, no, el 20 no, pero fue hacia el 15 de mayo probablemente. Sí, pues por ahí, sí, la última semana, creo que fue la última semana de mayo. Sé que fue en mayo, pero el día exacto estaba intentando yo verlo. Cuando desembarcan los pasajeros en Canarias, Sí. lo voy a buscar. Yo creo que fue el sábado 16 de mayo probablemente. Entre el sábado y el domingo, 16 y 17 de mayo. Sí, por ahí. Sí, lo digo porque justo si contamos... 11 de mayo. ¿Cuál? 11 de mayo. 11 de mayo. El 11 de mayo me sale aquí. Yo creo que fue un poco más tarde, pero bueno, si contamos desde el desembarco, quedan 2 semanas enteras de mayo, del 18 al final, 2 semanas enteras y 4 semanas de junio. Es decir, el 29 de junio, hoy, que estamos grabando esto, se podría considerar que han pasado los 42 días. Es decir, que si se van al día 2 de julio, vamos a contar 45 días. Es el número redondo que ha establecido la OMS
para contar el periodo de cuarentena. Se podía haber iniciado el día 4 de mayo, insisto, se ha hecho con las máximas cautelas. Por lo tanto, hemos estirado de 6 semanas a prácticamente 8, 2 meses la situación. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que están extremas las precauciones ante un brote de con un barco con un montón de nacionalidades afectadas, que es la primera vez en la historia que pasa, porque sí que es verdad que sabíamos que el hantavirus Andes infecta a personas, de persona a persona, pero es la primera vez que hay un brote internacional, porque siempre había sido localmente en la zona de Argentina y Chile, que es en los países donde viven estos ratoncitos colilargos habitualmente. Así que están extremas precauciones, pero que se cumplen los periodos de incubación. Y otra cosa para mí importante es que la letalidad ha sido mucho más baja de la que se tuvo se tiene habitualmente en Argentina y en Chile, porque de hecho creo que ha habido 13 personas contagiadas finalmente y, si no me equivoco, 3 fallecimientos. Entonces, bueno, pues está un poquito más abajo del 33% de un tercio. Y eso también es bueno, porque claro, estos ratones viven en una zona rural de Argentina y como el virus, la infección debuta como una especie de cuadro catarral gripal, pues es normal que si tú tienes síntomas gripales, pues no vayas a un hospital. E intentas pasarlo en tu lugar, en 2 o 3 días se te quita y claro, cuando ya vas a que de pronto tienes tos y problemas respiratorios, ya es cuando el virus ha avanzado bastante. Y De entonces acuerdo. ya es muy grave. Entonces ya, por mucho que corras al hospital, igual ya vas con una infección muy, muy avanzada y además no sé hasta qué punto en estas zonas de América del Sur hay proximidad de las zonas rurales a hospitales. Es decir, también yo sospechaba que la letalidad que se había vivido en Argentina y en Chile probablemente era mayor que la que íbamos a ver aquí. Porque claro, si tú desde el minuto cero pues les llevas a un sitio de contención, como hemos hecho en España, les llevas a la UCI, pues vas a detener la progresión de la enfermedad de un modo más rápido. Así que, bueno, pues eso te indica todo esto, ¿no? Que la letalidad del virus se ha quedado un poquito por debajo de lo que estaba calculado para otros brotes, que se han extremado los protocolos, los procedimientos, y yo creo que ha sido un éxito, bueno, pues haber contenido una infección a nivel internacional como se ha hecho la de este hantavirus. De acuerdo, ahora que comentabas un poco también lo de las diferentes zonas y demás, yo recuerdo en esos días, ¿no? Que le salieron las autoridades de Tierra del Fuego, que era la zona esa donde estuvo este matrimonio holandés haciendo esa ruta y desmintieron la idea de que hubiera podido originarse allí, ¿no? Realmente no sé si ya tenemos una confirmación real de que si realmente se originó allí o en qué zona finalmente empieza esto. Yo no sé si hay confirmación real, porque la única confirmación real posible es que encuentren ratones contagiados en el vertedero donde estuvo este matrimonio. Y eso, no sé si lo están buscando, si lo han hecho, si lo han encontrado. Desde luego, la noticia no ha salido. Pero según han acontecido los contagios, es lo más probable. Ajá, Insisto, el hecho fehaciente final, yo creo que no lo tenemos todavía. Creo que se estaba investigando, pero hasta donde yo sé, no lo tenemos. de acuerdo. Y para ir cerrando un poco este bloque y demás, me gustaría más o menos una valoración de cómo valoras el protocolo que llevó a cabo España, ¿no? Que nos felicitaron desde la OMS y demás. ¿Cuál es tu valoración personal como científico, ¿no? ¿Cómo se estuvo desarrollando todo a pesar de todas las dificultades a nivel político, ¿no? Los conflictos entre administraciones, que primero se negaba uno a que atracara, luego hubo una reunión, al final accedieron, o sea, hubo mucho lío esos días, ¿verdad? ¿Cuál es tu valoración de este protocolo a nivel español? Bueno, yo creo que el protocolo a nivel español, como te he dicho hace unos minutos, fue de un exceso de celo, pero bueno, pues quedó demostrado que teníamos la capacidad de evacuar a todos los pasajeros de aquel barco de un modo coordinado, seguro, con las fuerzas aéreas de los países que eso los iban a llevar. O sea, yo creo que se hizo de modo impecable. Hubo algún fallo en la seguridad de aquel desembarco, que se vio a un psiquiatra de pronto quitarse el traje antes de tiempo o llevarlo fuera de contexto, ¿no? Yo creo que aquello en cualquier caso no puso en ningún momento en peligro la, digamos, toda la logística. Y
y que se extremaron las medidas de precaución, las medidas preventivas, bueno, pero que, como te decía, que siempre es mejor prevenir que curar, con lo cual me parece que se hizo perfecto. En cuanto a la guerra política, me pareció, desde luego, absurda, me pareció innecesaria, me pareció que metió muchísimo ruido y que el enfrentamiento entre administraciones no tenía aquí ningún sentido. Desde luego no quiero valorar si para un lado o para otro, pero para mí no tuvo ningún sentido el enfrentamiento. Solo hacía que meter ruido en una situación en la que ya estaba todo el mundo muy tenso, pues porque habíamos vivido una pandemia reciente y la proximidad de un virus nuevo pues nos ponía a todos muy nerviosos, y eso se puede comprender, que los ciudadanos que no tienen información se pongan nerviosos de que esto esté en su tierra. O sea, que yo entiendo que los canarios estuvieran más tensos. Pero luego también me gustaría comentar que hubo un linchamiento grandísimo en redes sociales, y que muchos ciudadanos dijeron auténticas barbaridades, ¿no? Como que se mueran en el barco, que para qué van a bajar en España. Quiero decir, que además esa guerra política llevó a encender las redes de tal manera que se oyeron barbaridades auténticas aquellos días. Entonces, bueno, yo creo que en estas situaciones hay que intentar mantener la calma y bueno, se ha visto que todo se ha resuelto de modo coherente como esperábamos y no ha pasado nada, así que bueno, no tengo mucho más que decirte de esto. No, que sí, que ahora pensándolo un poco más en frío, sí que es verdad que la gente se pasó un poco, ¿no? Y había vídeos, como tú comentabas, ¿no? De que se mueran en el barco, vamos a hundir el barco, la solución más fácil. Hombre, tampoco hace falta llegar ahí, ¿sabes? O sea, creo que la gente sí que es verdad que se puso un poco nerviosa de más, la verdad. Sí, estaba repasando yo ahora el tema de la investigación del origen y está bajo investigación. De momento, los ratoncitos que se han estudiado no se ha encontrado el virus en ningún caso y está en investigación. No se sabe el origen del virus todavía. De acuerdo. Y ya la última pregunta para cerrar este bloque, ¿no? ¿Qué lección importante nos deja este episodio, ¿no? Sobre el control sanitario en este tipo de escenarios, en buques de expedición, ¿no? Porque realmente, como tú comentabas, es la primera vez que en un crucero pues, pasa un brote de estas características, ¿no? Es que está pasando, está pasando. Lo que nos deja la lección es que todas estas cosas ya no son shock, ya no es para que entremos en shock y sean sorpresa, no, es que está pasando. Es que cada día, cada pocos días, hay alguna noticia de algún nuevo agente infeccioso con alguna situación que se nos escapa del control. A primeros de año tuvimos el virus Nipah en la India. En España tuvimos aquel caso de la peste porcina en el entorno del Centro de Investigación Catalán. Todos los años tenemos el miedo de la gripe aviar porque contagia a unos nuevos mamíferos y a veces han sido bisones, a veces han sido focas. Está pasando. O sea, lo que tenemos que tener en cuenta es que estamos destrozando el planeta, no lo estamos cuidando y está pasando. O sea, los saltos de virus, de bacterias, de otras especies animales al hombre, que es lo que llamamos zoonosis, y que son la causa fundamental de nuestras infecciones, cada vez son más frecuentes. Es decir, no es algo que suceda en el siglo XXI o en el siglo XX. No, esto ha sucedido toda la vida de Dios. Pero cada vez suceden más frecuentemente porque estamos sometiendo al planeta a un cambio climático radical y entonces esto hace que las especies se pongan en contacto, especies que antes no estaban en contacto, de animales, ahora se pongan en contacto y se transmitan los virus de una manera mucho más fácil que antes. Así que yo llamo aquí a todas las instituciones internacionales sanitarias a coordinarse para intentar solucionar esto cuanto antes. Todavía está el planeta con posibilidades de que lo arreglemos, ¿no? Disminuyendo las transmisiones de los gases de estos que hacen el efecto invernadero. Todavía podemos controlar todas estas cosas. No es tarde, pero está sucediendo. Hay un cambio climático clarísimo y vamos a ver cada día más frecuentemente este tipo de cosas. En el año 22 y en el 24 hemos tenido 2 brotes del virus de la viruela del mono, llamado así. Está mal llamado porque es también virus de una viruela de roedores y que a veces muerden a los monos y se lo contagian. Y hay veces que muerden al hombre y se lo contagian, ¿no? Entonces, bueno, todas estas cosas
Y también pasó en el año 22 que este virus de la viruela del mono, que es también de una zona de África habitualmente, de pronto afecta a 100 países distintos. Pasó una cosa muy similar a lo del barco. Fue por otro mecanismo distinto, pues se transmite por otro mecanismo diferente, pero de pronto nos llevamos las manos a la cabeza que un virus que no había salido nunca de África lo tenemos en 100 países y España además fue el más afectado de todos, ¿no? Entonces, bueno, pues esto, lo que hay que aprender es que esto va a seguir siendo así y que tenemos que lidiar con esto y que las autoridades se tienen que poner las pilas en la vigilancia de todas estas nuevas especies de virus y que pueden pegarnos un susto. Según lo que comentabas, actualmente has hablado del virus Nipah y demás. Luego vamos a comentar también otra noticia importante. ¿Cuál es el virus por el que deberíamos preocuparnos ahora mismo más, que esté ahora mismo muy candente? Bueno, hay varios que la Organización Mundial de la Salud les ha puesto la etiqueta de virus preocupantes, pero sin duda uno de los que más preocupa de todos es el virus de la gripe aviar. Es una gripe de aves salvajes que afecta a las aves de corral. Cuando en un criadero de aves de corral entra ese virus, mueren el 100%. O sea, mueren el 100% y de modo esporádico pueden contagiarse personas que trabajan en estos criaderos de aves o que recogen cadáveres de aves muertas en jardines o en bosques. Sabemos que en el caso humano es el 50% la letalidad, que ya es decir, ha habido a lo largo de la historia poquitos casos, en torno a 1000, y han muerto la mitad de los contagiados de gripe aviar. Pero lo que de momento no se consigue con este virus es que se contagie de persona a persona. Es decir, una persona, un cuidador de un corral puede contagiarse esporádicamente y puede morir, pero no se lo contagia ni a su familia ni a sus amigos. Esto no existe de momento, pero siempre queda el riesgo de que el virus cambie, modifique, evolucione, mute y consiga contagiarse de persona a persona. Entonces, este es el que yo creo que en este momento preocupa más a la comunidad científica. Hay muchos más virus. Fíjate, uno de los reservorios fundamentales de virus son los murciélagos. Y además los murciélagos pueden desplazarse muchísimos kilómetros y recorrer muchas distancias, con lo cual, y con este cambio climático, con este calentamiento global, cada vez los contactos entre los murciélagos y por ejemplo, los primates, los roedores, son cada vez mayores, con lo cual el intercambio de virus de una especie a otra, pues cada vez es más fácil. De acuerdo. Hablando un poco de los reservorios, vamos a hablar de otro reservorio de virus importante como lo son los mosquitos, ¿no? Es decir, que en España tenemos el virus que transmite el mosquito que transmite el virus del Nilo, que antes no lo teníamos. Y esto es porque te estaba yo hablando antes, por el cambio climático y el cambio de los ambientes donde viven las especies. En España no tenemos el mosquito que transmite la malaria, gracias a Dios, que además es el mosquito anófeles, que no sé si es el que más has hablado tú. Entonces, pero si el cambio climático sigue evolucionando, pues podemos tenerlo finalmente, ¿no? Entonces, ¿qué control de plagas para controlar que los mosquitos se extingan? Bueno, pues ojalá se pueda hacer, pero más que eso, más importante que eso es controlar el deterioro del clima, me parece a mí. Para impedir que estas especies empiecen a vivir en sitios donde no deben vivir. De acuerdo. Vamos a comentar también otra cuestión bastante importante, el tema del brote reciente del virus del ébola. En España también tuvimos esto hace ya unos años. Bueno, recientemente ha habido un macrobrote de ébola en algunos países de África, como lo son República Democrática del Congo y Uganda. De hecho, dicen que es de una variante bastante desconocida y más transmisible, ¿no? Y más extraña. Bien, no sé qué me puedes contar de este brote, ¿no? Que también ha hecho que países como Estados Unidos prohíban la entrada a determinados ciudadanos que hayan estado en este tipo de países. ¿Qué me puedes contar de este brote y de esta nueva variante del virus del ébola que dicen que es tan desconocida? No es una nueva variante. No es una nueva variante, es una variante ya conocida, lo que pasa es que es mucho menos frecuente. Hay varios tipos, hay hasta 6 tipos de virus del ébola, igual que pasaba con el hantavirus, no es un único virus, es un grupo de virus muy distintos. Y el más habitual es la variante del Zaire,
que es la que ha producido más brotes a lo largo de la historia y cuya letalidad en algún brote ha llegado a ser el 90%. Es decir, es un virus muy letal, produce una fiebre hemorrágica bastante grande. Se contagia de animales que lo contagian en el hombre y se contagia luego de humano a humano por contacto con fluidos, entre otras cosas, pues la sangre, contacto directo. Fíjate, en esta zona, cuando hay un cadáver, se hacen unos funerales en los que se abrazan a los cadáveres, con lo cual es un momento donde se pueden contagiar por contacto con los cadáveres las personas que están atendiendo a los funerales. La atención sanitaria tiene que ir con un EPI de maximísima protección, porque ya digo, cualquier contacto de fluidos entre personas puede llevar al contagio. Entonces, en este caso, aparte del de Zaire, hay otro en Sudán, pero en este caso el tercero en discordia es el Bundibuglio, que es la variante que tenemos en este momento ahora. ¿Cuál es el problema de esta variante? Que como es mucho menos frecuente, se ha estudiado mucho menos. Es decir, para la variante Zaire ya hay en marcha vacunas y ya hay en marcha tratamientos. Mientras que para la variante Bundibuglio no valen ni esas vacunas ni valen esos tratamientos. Si a esto le sumas que en este momento en la zona del Zaire, del Congo, donde se están produciendo este brote, es una zona de conflicto armado, pues la llegada de profesionales sanitarios a la zona es complicada. Además, también es una zona donde ellos consideran que el virus es un invento de sus gobiernos para controlarles y todo este tipo de cosas. Entonces, hay un rechazo frontal a las vacunaciones. Así que es muy conflictivo que se puedan estos brotes apagar. Este es el 17, si no me equivoco, el 17º brote de ébola conocido. O sea que hay 17 brotes a lo largo de la historia y ya lleva la friolera de más de 300 muertos. Insisto, va a ser difícil de apagar y de controlar por las condiciones no solo geográficas, sino geopolíticas de la zona en este momento. De acuerdo. Y realmente no sé si se observan diferencias entre la situación de este brote en distintos países y demás. No sé qué diferencias se pueden apreciar entre la situación que está ahora mismo el país de Uganda y el del Congo, ¿no? Porque como decimos, está sobre todo en estos dos países. Bueno, aquí hay una cosa que además me has preguntado antes y no te he contestado, y es que el exceso de celo por parte de los países, digamos, del primer mundo es un poco también una falta de conocimiento y de asistencia humanitaria. Es decir, si tú tienes un ciudadano de tu país supuestamente afectado, no le puedes cortar la entrada, al revés, le tienes que admitir y asegurarte que no se contagie nadie más. Es decir, en España tuvimos un caso de ébola, además en el hospital Gomezulla, que se contagió por atención, una auxiliar de clínica se contagió por una atención a un monje, ¿no?, que luego falleció. Entonces, en el momento que lo aíslas, las posibilidades de supervivencia son mucho mejores, Entonces, si lo atiendes sanitariamente y lo aíslas, no se va a contagiar a nadie y vas a tener más papeletas de que sobreviva. Entonces, yo creo que los países tenemos que cooperar y todos los países que tenemos una sanidad suficientemente desarrollada para poder cubrir estas necesidades lo deberíamos hacer. De acuerdo. También, otra cuestión, Francia ha confirmado su primer caso, creo que hace un par de días. ¿Qué me puedes contar de esto? No sé si se sabe la variante que es, y no sé en este tipo de casos si se va a aplicar un protocolo similar al que ya se aplicó en España, o no sé qué me puedes contar de ¿qué me puedes contar de esto? La variante es la misma, no hay alternativa a la variante. La variante es la Bundibuglio, no hay ninguna otra opción. No es la variante Zaire, es la Bundibuglio y lo único que hay que hacer es aislar a la persona. No te puedo contar mucho más que el único procedimiento a seguir con estos casos es ofrecer asistencia sintomática, es decir, no tenemos tratamiento, así que en falta de tratamiento específico lo que hay que hacer es un tratamiento sintomático, bajar la fiebre, si necesitan respiración asistida, atenderles y aislarles, eso sí, atenderles con una protección máxima por parte de los profesionales sanitarios y aislarles para que no se contagie a nadie del entorno. De acuerdo. Cosas que En relación, en relación también a este brote de ébola, hubo también una polémica hace nada, 15, 20 días, con un partido de fútbol amistoso entre la República Democrática del Congo y la selección de Chile en Cádiz, ¿no? Que la gente decía, buah,
si hay este brote, ¿no? Ahí en su país, ¿por qué no se está permitiendo que la selección del Congo venga aquí a hacer un partido en Cádiz, ¿no? No sé qué tipo de medidas se suelen aplicar en estos casos y no sé si el temor de la gente era justificado, ¿no? En que viniera aquí a jugar la selección del Congo un amistoso a Cádiz. Bueno, esto yo creo que sí, que también de nuevo hubo mucho amarillismo por parte de la prensa en esta situación, porque las posibilidades de que ahí fuera un partido de riesgo son prácticamente cero. Siempre en ciencia el cero absoluto y el 100 absoluto normalmente no existen, ¿no? Pero se aproximaban mucho a cero. Por una parte, este equipo llevaba ya unas semanas fuera del Congo, estaba unas semanas ya en la zona Europa haciendo el entrenamiento, con lo cual justamente por el problema que tenían en su país. Y es que estos casos, si aparecen la fiebre, vamos, cantan la traviata, es decir, no hay ninguna opción de que vengan sanos y de pronto tengan un problema en nuestro país, en Cádiz. Esto ya me preguntaron varios medios de comunicación y fui tajante de que no había problema ninguno con la selección. Otra cosa es que el cuadro médico, los políticos o administrativos o médicos que acompañan esa selección del Congo vengan de la República del Congo en avión y puedan ellos ser portadores del virus. Pero claro, aquí hay momentos que detectes fiebre, si es que es un síntoma más claro imposible, ¿no? El aumento de Ajá. temperatura corporal es una manera de notarlo. Pero, insisto, la llegada de la selección a Cádiz no era problemática de ningún tipo, se calentó el tema innecesariamente por parte de la prensa. De acuerdo. En virus como este del ébola o en el que comentábamos antes del antivirus pueden existir, ya sé que pueden ser casos diferentes, no pueden existir los llamados supercontagiadores, ¿no? Porque tú también lo comentabas en la pandemia, ¿no? Que en el COVID sí que existían estas personas que teniendo estos síntomas podían llegar a contagiar a numerosas personas. No sé si en estos dos que hemos hablado principalmente en esta entrevista pueden existir estas personas que contagien a varias. En el caso del ébola no lo sé con seguridad, pero en el caso del hantavirus sí que se ha descrito también ya la existencia de esos supercontagiadores. Cuando hablamos de... Hay un dato que cuando hablamos de la capacidad infecciosa de un virus de estas características es lo que llamamos el número reproductivo básico. Y el número reproductivo básico hace referencia al número de personas que puede contagiar una persona que tiene la infección, ¿no? Entonces, en el COVID, por ejemplo, en los inicios de la pandemia, este número reproductivo básico era de 3. Significaba que si yo tengo el COVID, yo tengo la capacidad de contagiar a 3 personas de mi entorno. Pero eso es una media. Eso es una media. De pronto, igual yo no contagio a nadie y hay una persona que en una reunión contagia a 20. Y ese es el súper contagiador. O sea que lo que es esa capacidad contagiadora es media, es media. Y en el caso del hantavirus, que su capacidad reproductiva básica es todavía peor que la del COVID, es decir, sin controlar el hantavirus, su número es un 2, es decir, una persona infectada contagia a 2. Y controlado, es decir, con los controles que se han puesto a nivel español y europeo, esta capacidad de infección baja por debajo de 1. Es decir, ni siquiera soy capaz de contagiar a 1 de media. Lo que sí se había visto justamente en los eventos del virus Andes en Argentina es que hubo una persona que fue el supercontagiador en un evento concreto de una reunión era una fiesta, en este caso tipo discoteca, lo que claro, estás hablando con una persona directamente mucho rato, compartes vaso, y hubo una persona que contagió a 4 o 5, en este caso, dentro de una reunión festiva, digamos. Así que esto sí que se ha visto en el caso del virus hantavirus, pero del ébola, pues desconozco si se han descrito en alguno de estos brotes supercontagiadores. Pero en cualquier caso, el ébola es mucho más fácil el contagio, no es necesario ese contacto tan estrechísimo que hay en el caso del hantavirus. Entonces es mucho más fácil el contagio y probablemente este número reproductivo básico sea mayor. Claro, según lo que comentabas en el ambiente festivo, ¿no? Me parece que de hecho el último brote antes de este del barco fue en una fiesta de cumpleaños que, bueno, que fue de una letalidad tremenda, que de hecho salió una superviviente que consiguió superar el virus por la tela a contar un poco su experiencia. Sí, sí, sí. Esto fue una fiesta, lo que te he dicho. Y la letalidad no fue más de un 33%, que es la media que ha tenido estos hantavirus. De hecho, en este brote, Ajá, el MH Ondius está un poquito por debajo de acuerdo. de eso. Y estaba mirando yo los datos del ébola. El ébola tampoco tiene una capacidad reproductiva básica
tan alta, también está en un 2,5. Es decir, una persona contagiada puede infectar a entre 2 o 3 personas de promedio. De acuerdo. Mirándose un poco en retrospectiva, además del tema del ébola, comentábamos ahora mismo también el tema de los monjes, creo que fue el año 2014. Mirándose un poco en retrospectiva, España vivió una situación bastante similar con la repatriación y tratamiento de los misioneros infectados durante la gran crisis en África Occidental. ¿Qué aprendimos entonces, no? ¿Y qué ha cambiado desde aquel episodio a la hora de hacer frente a este tipo de crisis, ¿no? Y si Francia con este caso que ha tenido puede tomar ejemplo y cómo se podría tirar esto ahora mismo. A ver, lo que hemos aprendido es poco, te diré, porque es que ya que el caso de ébola se trató en España con la máxima seguridad. De hecho, tenemos una unidad en el Gómez Ulla de máximo nivel de cuidado de todo este tipo de virus altamente contagiosos, ¿no? Y aquello ya se trató en ese hospital y ese hospital ha seguido recibiendo, y me consta, casos aislados de distintas infecciones. Lo que pasa que este del hantavirus ha saltado a la palestra por el impacto de que era un crucero, de que había en el crucero un montón de nacionalidades representadas, ¿no? Si no, probablemente no habríamos tenido, y si ese crucero no hubiera tenido que recalar en las Islas Canarias, probablemente lo que estamos hablando tú y yo ahora no existiría esta entrevista, no habría tenido tanto impacto, ¿no? Entonces, que lo que hay que ser consciente es que esto está pasando todos los años, este tipo de situaciones, y que le prestamos atención o foco mediático en función de distintas cuestiones. En este caso, el barco tiene que llegar a territorio español y por eso hay tanto revuelo. Y además va en un barco y afecta a un montón de nacionalidades de países muy desarrollados, porque además es un barco de un crucero de hipermega lujo. Es decir, las personas que viajan ahí no son cualquiera, no son ciudadanos normales y corrientes de un país, son personas con mucho poder adquisitivo porque es un crucero de hipermega lujo. Entonces, bueno, esto es una cosa. El ébola es otra situación distinta, es algo que afecta solo en la zona en concreto donde se está produciendo el brote, que hay casos pequeños, esporádicos, importados, como este que me estabas preguntando, francés, que también tenemos a gente en Alemania contagiada, y que bueno, que tenemos todas las medidas en España y en Francia y en Europa para hacer frente a este tipo de infecciones. Es que no hemos tenido que aprender nada, es que tenemos ya todos los medios preparados. Lo que tenemos que aprender es que lo que te decía antes, que este tipo de situaciones van a estar pues cada vez de modo más frecuente en las noticias por la globalización. O sea, hay dos cuestiones que afectan. Uno es la globalización, hay muchos más movimientos de personas a distintas partes del mundo porque viajar se ha democratizado y es mucho más asequible y tú te puedes llevar en tu mochila una garrapata de otro país o un mosquito, como hablábamos antes, o te puedes llevar el virus tú dentro porque te contagias en otro país y te lo traes a tu país, ¿no? Entonces, que estos viajes globales hacen que el movimiento de infecciones sea cada vez más frecuente, por un lado. Y por otro lado, el calentamiento global hace que las especies animales que antes estaban separadas ahora estén juntas y el salto entre especies de los virus sea más fácil. Por lo tanto, las zoonosis van a estar más frecuentes cada día y tenemos que estar preparados. Insisto, en el caso de un ébola como el que tuvimos en España hace unos años y el que tienen ahora en Francia, estamos preparados para afrontarlo, para que no se disemine y para tener a la persona atendida. Eso es lo que y lo que tenemos que aprender es que esto va a pasar mucho más a partir de ahora por estas dos cuestiones, por la globalización y hay una serie de zonas calientes en el planeta para que pase esto, que son zonas en las que hay una altísima densidad de población humana, zonas en las que hay una altísima biodiversidad y donde se están juntando especies, y esas zonas pues concuerdan con que es justamente África, una de ellas, India, el sudeste asiático en general, son las zonas en las que convergen estas situaciones: alta biodiversidad, alta población humana y alto calor, calentamiento. Entonces, pues a partir de ahí, si te fijas, son los viruelas del mono, son el virus Nipah, es el ébola, es pues casi todos estos virus que estamos mencionando recientemente. De acuerdo.
Has comentado el tema de las garrapatas. Es una pregunta que tenía pensado hacerte y se me había pasado. Recientemente también han salido muchas noticias de que cada vez más está aumentando su presencia en zonas urbanas debido a las altas temperaturas. No sé qué precauciones tú como experto científico se pueden tomar a la hora de irse de excursión al campo, ¿no? O a entornos donde puede haber presencia de este tipo de insectos. ¿Qué precauciones se pueden tomar? Y si por mala suerte al final terminas con una picadura de una garrapata, ¿cómo se debe proceder para evitar contraer enfermedades como la enfermedad de Lyme? Es que si te ha picado la garrapata y lleva el Lyme, ya tienes poco que hacer, ¿vale? Entonces lo que hay que hacer es intentar evitar estas situaciones y cuando se van a zonas más rurales o hay animales, pues inspeccionarles, tenerlos. Las mascotas son maravillosos en casa para muchas cuestiones y en particular para el sistema inmunitario, que es mi campo, también lo son, pero tenemos que tenerlos higiénicos y controlados. Y si uno va a zonas de campo donde además sabe que hay garrapatas, pues tiene que hacer inspecciones de piel de los niños, de todas las zonas, todos los pliegues, para intentar llevarse una a casa, ¿no? Poco más se puede hacer. Están aumentando mucho este tipo de infestaciones. También, por ejemplo, en esta zona de Sevilla cada vez son más frecuentes como enfermedades como la sarna y están siendo más frecuentes. Entonces, todo esto está asociado casi con total seguridad al calentamiento. Entonces, pues hay que prevenir, vigilar y, intentar inspeccionar. En el caso de las garrapatas que se ven, pues la sarna no se ve. En el caso de las garrapatas que se ven, pues inspeccionar a los animales que tenemos en casa y si hemos ido al campo antes de volvernos, pues revisarnos bien la piel, los niños, para evitar que nos llevemos alguna incorporada. De acuerdo. Y pasando ya también al último bloque de la entrevista, también vamos a hablar un poco de divulgación científica, que he estado viendo más o menos un poco tu trabajo y demás, vi tu entrevista que hiciste al programa de Jordi Wild y demás. Me parece muy interesante realmente tu trabajo, Alfredo. Vamos a comentar un poco sobre ese trabajo, ¿no? Durante la pandemia te convertiste en una de las voces científicas más reconocibles de España en materia de divulgación científica. ¿Cómo ha cambiado tu manera de comunicar ciencia desde entonces, ¿no? En un contexto tan convulso y peculiar como lo fue el COVID y cómo ha evolucionado a lo que es ahora? Bueno, yo en el caso del COVID, cuando empieza la pandemia, estoy a cargo en la Universidad de Valladolid, que yo vivía entonces en Valladolid, estoy a cargo de la docencia online, con lo cual me tocó lo más grande, me tocó todo el traspaso de la universidad presencial a la universidad online en ese momento. Y por otro lado, yo estaba en la junta directiva de la Sociedad Española de Inmunología, de los inmunólogos españoles, y nos pusimos a disposición de los medios. Entonces hicimos una nota de prensa a finales de marzo del 2020, poniéndonos a disposición de los medios para que nos preguntaran lo que necesitaran, porque vimos que se estaban dando noticias de un modo bastante inadecuado, ¿no? Contratamos a un periodista durante un mes y el mes de abril ese periodista pues lo que hizo fue irnos repartiendo a cada uno. Oye, Televisión Española quiere alguien que hable de esto. El Mundo quiere una entrevista sobre tanto. Radio Nacional quiere hablar de no sé qué. Entonces, según al periodista le iban los medios, bueno, pues pidiendo un inmunólogo, él nos iba repartiendo las conexiones, las entrevistas. En ese primer mes lo que pasó es que ya los distintos medios nos conocieron a todos y a partir de ese momento ya los medios no querían al periodista, querían hablar conmigo o con ella, o sea, ya querían hablar con un inmunólogo concreto, ¿no? Y, y bueno, ¿a mí qué me pasó? Pues a mi tercera conexión en televisión, yo estaba esperando, pues como estoy aquí hablando contigo ahora, en un sistema de videoconferencia, y yo estaba esperando para una entrevista que va a salir en directo con Joaquín Prat en 4 al día. Y iba a tener que hablar de una situación que era, bueno, pues un hallazgo que había habido en un hospital americano. Y yo reflexioné y dije, Alfredo, si mis padres me hubieran visto las primeras dos conexiones, esta es la tercera. Si me hubieran visto las dos primeras, se habrían enterado de lo que he contado, les habría informado. Y dije, no, no, porque lo he hecho bien, lo he hecho correcto, lo he hecho sin ningún fallo, pero no he hablado a un nivel que me pueda entender cualquier persona.
Entonces dije, pues esto así no me vale, yo soy muy exigente y dije, tiene que entenderme todo el mundo. Entonces, a partir de ese momento, en ese momento se me ocurrió cómo explicar aquello que iba a explicar y nada, utilicé un muñequito que tenía de un Minion, utilicé una botella de beber agua como célula y utilicé una pinza de tender la ropa como anticuerpo, ¿no? Y entonces, bueno, pues con aquello expliqué. Bueno, de hecho, fíjate, hasta lo tengo, no sabía, lo tengo aquí. Justamente, tengo aquí el set inicial con el que arranqué este tipo de explicaciones, que es una botella de beber, de estas de aluminio. Entonces, bueno, pues fíjate, yo decía con un Minion, el Minion es el virus infecta la célula, el virus infecta la célula, el virus infecta la célula. Entonces, esta herramienta que se ha encontrado en Estados Unidos, ¿cómo se explicaría? Bueno, pues con un anticuerpo, lo explico con una pinza. Coge al Minion y entonces ya el Minion no puede entrar. Entonces, con esta chorrada, que en el fondo es una chorrada, es una metáfora visual, expliqué una cuestión muy compleja de la inmunología. Yo cuando acabé ese programa, esa conexión, que duró unos 20 minutos, bueno, pues tenía cientos de WhatsApp esperándome. Mis seguidores en Instagram se duplicaron en aquellos 20 minutos, pasé de unos 2.500 a 5.000 en aquel momento. Y bueno, empezaron a llamarme por teléfono, correos electrónicos, todo el mundo felicitándome pues por haber utilizado esa metáfora y se había entendido. El asunto no es ya la metáfora en sí, sino que se había entendido el concepto. Y entonces pensé, dije, pues esto significa que este es el camino para contar las cosas. Así que a partir de ese momento empecé a desarrollar estos elementos tridimensionales que se convirtieron luego en toda la saga de Star Wars, porque yo tenía en casa un ajedrez con piezas de resina de Star Wars y claro, pues los Jedi me servían como los piezas del sistema inmunitario, los Sith, que eran los malos, me servían como los virus y las bacterias, los robots que teníamos al R2D2 y tal, me servían también porque tenemos en el sistema inmunitario unas sustancias que transmiten información. Así que, bueno, pues hice todo un paralelismo entre los distintos personajes conocidos de Star Wars y el sistema inmunitario. Y la verdad es que yo arrasó no solo en redes, sobre todo en televisión, en medios. Y bueno, me acuerdo que la primera RTV me sacó explicando todo esto y luego me llamó la CNN desde Estados Unidos para que lo explicara también con estos mismos elementos. Y bueno, pues ese fue el camino inicial. Luego estos elementos de resina chiquitines se me empezaron a romper de tanto viaje y los empecé a sustituir por cosas que hacía yo. Que los hacía con corcho, con goma eva, con palillos, con chinchetas. Hacía yo los elementos y todo también dentro de la saga Star Wars, pero ya eran manualidades hechas por mí. Con lo cual, aunque se me rompieran, ya no me dolía tanto. Y estando en La Sexta Noche, que fue uno de los programas en los que más colaboré, me dieron la opción de utilizar pizarras de cristal y rotuladores fluorescentes, ¿no? Y bueno, pues todo aquello me metió en el mundo de la pizarra y yo recuerdo que para cuando llegó la viruela del mono, al telediario de Matías Prats, de Antena 3, que era de fin de semana, me iban a hacer una entrevista y dije, mira, es que eso, si me dejas meter la pizarra, lo explico mucho más fácil con un esquema. Y la periodista, no, hombre, ¿cómo va a meter usted en el telediario una pizarra? Digo, pues ¿por qué no? Si con esto se va a entender mejor. Y conseguí que en el telediario la metieran. Se vio espectacular, porque encima, como tienen estos pantallotes gigantes en los estudios, allí Matías Prats me puso a 5 metros de anchura, ¿no? ¿Y qué pasó? Pues a partir de ese momento, al contrario, todas las televisiones querían que saliera en sus noticias con la pizarra. O sea, en el momento que un elemento funciona, pues eso. Y por eso es por lo que en el caso del hantavirus, pues he desarrollado, esto es lo mismo que estas pizarras, solo que ya lo tengo predefinido trabajando con la IA, yo le pido que me lo corrija, si no me gusta cómo lo hace, ¿no? Pero esto, claro, dije, me están preguntando lo mismo 20 veces. Es que me estaban preguntando lo mismo 20 veces, París. Hubo un día, el jueves 7 de mayo, hice 18 entrevistas ese día. ¡Wow! Jueves 7 de mayo de 2026 he hecho 18 entrevistas. Entre el 4 de mayo y el 15 he hecho 82 entrevistas. Rápido, ¿y eso? Ha habido mucha más presión mediática hacia mí
con el hantavirus que con el COVID. Entonces, claro, estos elementos a mí me han salvado la vida porque me permitían explicar, bueno, pues como te he explicado a ti, las formas de contagio. Sé de las formas de contagio del hantavirus. Ha salido hasta en periódicos internacionales porque cogieron algún medio, sacó una foto de mis pizarras y lo han distribuido por medios internacionales. Entonces, bueno, pues lo que te voy es un poco que es al lenguaje, ¿no?, que yo utilizo para apoyarme en la divulgación. Pues siempre me gusta que visualmente se entienden las cosas mejor que a base de hablar. Por eso las maquetas o esto que inicié, pues se entiende muy bien porque es muy visual. Y la pizarra es un elemento docente pues muy claro, ¿no? Entonces he resucitado un poquito las pizarras, ¿no?, para explicar estos virus. Yo te diré que en este momento mis charlas, mis conferencias a raíz del hantavirus van en este tipo de formato, ¿no?, de pizarra negra con tizas de colores. Y la gente le encanta porque se ve todo como muy, muy claro, ¿no?, muy visual. Entonces, bueno, esa es un poco mi evolución. Voy evolucionando con el lenguaje mismo que yo utilizo. No, a mí también me parece muy interesante, ¿no? Yo que he visto que por eso estamos aquí en esta entrevista, que he visto todas las entrevistas que diste en el mes de mayo. Ostras, me parece muy interesante el tema de la pizarra, porque puedes entender de forma muy esquemática, pues gente que realmente que no se dedica al mundo científico puede entender de manera muy clara, pues el caso del antivirus, ¿no? Cómo se transmite y las características principales. Me parece muy interesante, la verdad. Ya te digo que yo he ido evolucionando en función de cómo ha ido sucediendo las cosas. Vamos a hablar también del papel de la desinformación, también en la cuestión de la divulgación, ¿no? En el COVID hubo mucha desinformación, en el antivirus ha habido mucha desinformación también. ¿Cuál es el papel realmente de este factor evidentemente negativo en una crisis sanitaria de las características de lo que lo fue el COVID, de lo que lo ha sido el antivirus, ¿no? Y si realmente esto puede hacer que la alarma social se multiplique por 10 en una cosa que realmente no debería ser para tanto. Bueno, la verdad es que es un estorbo desde el punto de vista científico y sobre todo social. Esta desinformación es un estorbo porque lo que hace es que te hace trabajar más para llegar a un número de personas igual, porque además una noticia fake se monta en 5 minutos y tardas 5 días en desmontarla. No es lo mismo. La inversión de tiempo en desmontar un bulo es siempre infinitamente superior a lo que se tarda en hacerlo. Yo siempre me he preguntado que quien está detrás de los bulos busca algo siempre. Busca algo siempre, tiene algún interés y en muchos de los casos ese interés es económico, ¿no? Pero hay otras veces que el interés no es tan fácil de encontrar. Pero todas las personas que desarrollan estos bulos siempre tienen alguna intencionalidad. A mí la gente, los seguidores de estos bulos es que además nos linchan a los científicos, ¿no? Si te pones a ver publicaciones mías en Instagram, ves mucho hate empujado por negacionistas de las vacunas o empujados ahora mismo por los seguidores de Marco Llorente con el tema de las cremas solares, por ejemplo. Y te preguntas qué hay detrás de todo esto. Pues yo la verdad es que no lo sé, pero sí que te digo una cosa, es que se podría controlar muy fácil, no todo, pero un buen porcentaje de esta desinformación si se obligara a que las cuentas tuvieran una identificación con nombre, apellidos y DNI. O sea, si yo tengo que estar identificado con mi DNI, antes de decir cualquier barbaridad me lo voy a pensar 2 veces porque me pueden encontrar, ¿no? Entonces, esto evitaría muchísimo del ruido que hay en redes sociales, la identificación ineludible de las cuentas. Pero a nivel social hace mucho daño porque hay personas que no tienen la formación o la cualificación suficiente para entender algunas cosas y estos ruidos lo que hacen es que les suelen ser explicaciones mucho más sencillas siempre, ¿no? Los bulos explican la realidad de un modo mucho más sencillo, aunque sea mágico, es mucho más sencillo y la realidad a veces es muy compleja de explicar. Entonces, que un virus tan pequeñito como el COVID tuviera todo el planeta en caos técnico con una crisis económica de la leche y el confinamiento casi mundial, eso era muy difícil de entender para una persona de a pie y en cambio era mucho más fácil pensar que los ricos nos han metido un chip para manipularlos a partir de ahora. Entonces se han inventado la pandemia para ponernos una vacuna y meternos un sistema de control. Es más sencillo de explicar.
Es más sencillo. Entonces, bueno, cala. Y hablando del tema de Marcos Llorente, ¿no? Que ha habido mucha polémica en las últimas semanas, ¿no? Por muchas declaraciones suyas, ¿no? Que pueden llegar a muchos jóvenes, como lo que tú comentabas de tomar el sol sin crema, lo de que él se pone una luz roja para dormir, o sea, son cosas un poco raras, ¿no? O sea, y cómo se desmontan los mensajes en contra de los criterios científicos, ¿no? Que suelta alguien como Marcos Llorente, que puede llegar a calar en muchos jóvenes que tienen a los futbolistas como sus máximos referentes. No, sí, si tú te ves mi vídeo, yo he tenido un vídeo que ha tenido 3 millones de reproducciones, más de 3 millones de reproducciones, criticándole a él y a Pablo Motos por darle voz en El Hormiguero. Y se puede ver que hay muchos seguidores de él que me insultan, que se saltan, o sea, les importa la ciencia al final un bledo. O sea, y a este chico le han dicho otras personas en redes, le han puesto artículos y dice que no se los cree. Entonces, con simplemente decir eso, no, es que yo no me lo creo. O ahora ha sacado un libro en el que dice que no se haga caso a la ciencia, que se haga caso a lo que tú observas. Pues a ver, es que está muy equivocado. Es que desgraciadamente está muy equivocado porque lo que tú observas y lo que tú sientes no es una representación de lo que está pasando en tu cuerpo siquiera. Entonces, ponerse al sol aparentemente no es dañino, tú vas educándolo según él dice, para esa educación de irte poniendo bronceado, moreno, significa que tu piel se está defendiendo, cuidado, no es una cosa cualquiera, o sea, nos ponemos morenos, nos bronceamos como un sistema de defensa, justamente para que nos dé menos el sol, porque el sol, a determinadas longitudes de onda, produce mutaciones en nuestro material genético. Y claro, esas mutaciones no se van a ver mañana, se van a ver dentro de 15, de 20 años, cuando se acumulen al paso de los años y de la exposición a la luz solar. Entonces, ¿que el sol es bueno? Por supuesto que es bueno. ¿Que el sol es imprescindible? Es imprescindible. ¿Que el sol nos hace sintetizar vitamina D, que es buenísima? Maravilloso. Pero hay que hacerlo todo con un criterio y un control. Y lo que no se puede decir es que los malos de la película son justo los protectores solares, porque son una de las cosas que más protección nos van a brindar. Que por supuesto, si no te expones al sol, te metes a la sombra, no necesitas protector solar. Pues claro que no, eso va por obvio, ¿no? Es física pura. Pero si queremos estar a la luz del sol, pues tenemos que ponernos ropa que lo contrarreste completamente y las zonas no cubiertas por la ropa, pues protegerlas con, con agentes de cosmética. A los que se les ha demonizado, y este grupo les demoniza diciendo que son cancerígenos estos agentes, cosa que es cierta a determinadas dosis muy alejadas de las que se están incorporando en las cremas de protección solar. Entonces, bueno, es dificilísimo desmontar esto, porque para desmontar todos y cada una de las tonterías que se dicen por estos gurús, tienes que dedicarle muchas horas de investigación y luego la gente te tiene encima que creer, porque hay gente que prefiere creer. A ver, Marcos Llorente es un tipo joven, guapo, está como un toro, le creo más que a un científico, ¿no? Loco. Entonces, es que es complicado. Es complicado. Lo que debería estar es legislado que este tipo de declaraciones hacen daño a la salud pública y deberían ser considerados delitos contra la salud pública. No lo son porque no están asociados a una venta de productos, que en este caso están ahí limitando, ¿no? Porque se está vendiendo las gafas amarillas, las luces rojas, pero bueno, que de momento no lo son. Yo creo que habría que, aparte de educar a la población a ser un poco más crítica con todas estas cosas, deberíamos también legislar y para protegernos, porque, insisto, cuando alguien te dice que la Tierra es plana, pues no deja de ser un imbécil con todas las palabras, porque está eludiendo toda la demostración científica que está detrás de eso hace ya muchos, no décadas, hablo de siglos, que se sabe que es una esfera y es un planeta, pero no está haciendo daño a nadie. Pero cuando alguien te dice que no te vacunes porque te están metiendo no sé qué y te van a producir autismo, ahí sí que están haciendo daño, porque están haciendo que esa persona sea susceptible de que tenga una infección letal, o cuando te dicen no te pongas crema solar, está haciendo que esa persona dentro de 15, 20 años tenga más papeletas de tener un melanoma. Entonces, en estos casos sí que se está produciendo un daño a la salud. En estos casos debería estar legislado que esto fuera delito. Vamos a ver también el tema de las vacunas, ¿no? Creo que es bastante importante, según comentabas, muchas declaraciones de líderes políticos, comentabas una reciente de
de Trump, ¿no? Diciendo que vacunarse produce autismo, ¿no? Yo lo veo una cosa bastante heavy, lo cual está haciendo que mucha gente adquiera un miedo a vacunarse, ¿no? Porque piensan que van a tener autismo o piensan que le están metiendo un chip, como se difundió durante la época del COVID, cómo se desmontan este tipo de cosas y cómo se puede hacer que esa gente que tiene miedo a vacunarse por este tipo de cosas, pues realmente entren en razón y, ostras, que las vacunas, quieras que no, te están ayudando a que si una enfermedad te afecta a 50 sin estar vacunado, te afecte 20, ¿no? Bueno, lo de las vacunas es tan viejo como la propia vacuna. En el primer momento en que se desarrollaron las vacunas por Edward Jenner, a finales del siglo XVIII, a los pocos años ya había grabados en los que las personas vacunadas aparecían con deformidades en su cara, con cuernos, con hocicos de vaca. Entonces, desde el primer momento, las vacunas han estado demonizadas por un grupo dentro de las sociedades. Lo que pasa es que ahora pasa de nuevo lo de siempre. Las redes sociales amplifican los mensajes mucho. Entonces, aunque hay pocas personas, por el fondo en España tenemos muy pocos antivacunas, son muy pocos. Aunque hay pocos, el mensaje está muy amplificado porque la red social hace mucho ruido y luego los algoritmos de las redes sociales ayudan a cuando hay enfrentamiento, lo potencian, ¿no? Entonces ayudan a que esto se vea todavía más. El problema todavía crece más cuando un país del nivel de Estados Unidos, de la primera potencia del mundo, pone de ministro de Sanidad a un antivacunas, como es el caso de Kennedy, que es el que puso Trump. Este señor es antivacunas, ya han retirado de su calendario vacunal, creo que la protección a 11 agentes infecciosos del calendario infantil. Entonces, los niños americanos en este momento están mucho más a riesgo de salud que los niños europeos o españoles en este caso. Y esto es un desastre, pero es que además es un país que se ha salido de la Organización Mundial de la Salud, de las primeras cosas que ha hecho para ahorrar dinero, ¿no? Porque ha dicho que estaban hartos de invertir dinero en ayudar a los demás. Y efectivamente, es que era la primera potencia del mundo y ayudaba a muchos otros países. Ahora mismo, su salida de la OMS y de países de ayuda humanitaria de estrategias de ayuda humanitaria hace que la vacunación, que estaba a punto de erradicar la polio, pues ya hemos erradicado la viruela a lo largo de la historia y la poliomielitis estábamos a punto de erradicarla, pues ahora mismo no se puede decir que está erradicada, ¿no? Y a lo mejor con la salida de Estados Unidos y de Argentina, que son dos países muy grandes de la OMS, pues esto hace que se retrase todavía más. Pero es más, es que encima estos mensajes antivacunas pues se suman a ideas de extrema, de política extrema y en concreto de extrema derecha, como es el caso de Donald Trump y como está pasando en muchos otros países, ¿no? O sea, se asocian todo el mensaje negacionista con estos mensajes de extrema derecha y que nos van a controlar y la verdad es que llega un momento en que dices, bueno, yo contra todo esto no puedo luchar. O sea, yo no tengo herramientas ni armas suficientes para luchar contra todo esto, ¿no? Yo creo que ni aunque nos aliáramos todos los científicos del mundo de un modo coordinado y solidario, podríamos a veces parar estas bolas de fuego que crecen de modo exponencial. Así que vamos a vivir momentos ya los estamos viviendo, pero vamos a seguir viviendo, yo creo, momentos muy distópicos en los que este tipo de mensajes no vamos a saber si son reales o falsos y con la IA cualquiera me puede sacar a mí, a un Alfredo Corella hablando con mi voz y con mi imagen diciendo barbaridades y que un ciudadano no sepa capaz, no tenga la capacidad de discernir si es verdad lo que está viendo o no lo es. Porque ya la IA tiene tal sofisticación que permite este tipo de cosas. Que haya vídeos míos con mi aspecto, con mi voz y diciendo cosas que yo no he dicho nunca. Entonces, bueno, vamos a vivir momentos creo que muy negros para todo esto, debido a todo esto, salvo que de pronto haya algún tipo de control, de legislación que parece que en principio no va a salir. De acuerdo. Pues pasamos con la última pregunta. Después de tantos años dedicados a la inmunología y a la divulgación científica, ¿qué mensaje te gustaría transmitir a tantos jóvenes que quieren dedicarse a la ciencia o a la comunicación científica? Bueno, pues a ver, la ciencia el ser científico es una profesión muy esclava. Tiene que haber mucho nivel de motivación y no hay que esperar una alta remuneración, por otro lado. No son profesiones que estén especialmente bien pagadas.
está mucho mejor pagado, desde los futbolistas de élite a estos que salen en los programas de prime time en la televisión, de Gran Hermano, de Supervivientes, todo este tipo de cosas que son de mucho impacto, están mucho mejor pagadas que ser científico. Pero en cambio los científicos son muy necesarios, son imprescindibles para el avance, ya no solo de la salud, que es mi campo. Todo lo que un albal, un papel de aluminio con el que hoy en día envolvemos casi cualquier cosa para su conservación, se desarrolló por la carrera científica espacial. O, bueno, pues hasta una escoba, una fregona, son desarrollos científicos y son inventos que son imprescindibles para el día a día. Los antibióticos que nos han salvado de un montón de infecciones y que están a punto de agotarse por los cambios de las bacterias. Todo esto es imprescindible para vivir. Así que la ciencia va a seguir siendo imprescindible y hacen falta espíritus científicos. Pero lo que sí hay que saber es eso, que no es un trabajo que me vaya a dar un gran dinero. Lo que sí me va a dar son satisfacciones personales y que también es imprescindible que ya un científico sepa que tiene que ir desde el primer minuto, casi desde el minuto cero, de la mano de la divulgación científica. Es decir, ser científico, estar dentro de tus paredes, de tu laboratorio y no salir a la calle y hablar con los ciudadanos, cada vez va a ser más difícil, porque es que el ciudadano es además el que paga toda la ciencia con sus impuestos, por lo tanto tiene todo el derecho del mundo en saber qué estamos haciendo con sus impuestos y por lo tanto tenemos que hacer comunicación científica para que lo sepan. Y yo sí que animaría a los jóvenes a que desarrollen su vocación. Es muy bonito ser científico, el contestarse preguntas cada día y hacerse preguntas y ser capaz de contestarlas. No tiene precio, insisto, aunque no esté bien pagado, la satisfacción que tienes uno cuando descubres alguna cuestión que puede ser útil a los ciudadanos, pues eso no tiene precio. Yo mismamente, una de mis últimas investigaciones fue, bueno, pues analizar cómo el consumo del yogur era bueno para el sistema inmunitario y yo ahora no tengo la más mínima duda de decir a todo el mundo que si no consume un yogur, un kéfir en su día a día, está haciéndolo mal. Y lo hago con el conocimiento de causa porque yo mismo he hecho la investigación, ¿no?, que está detrás de eso. Así que eso es muy bonito. Así que animo a todos los jóvenes que desarrollen su espíritu crítico y su curiosidad por resolver dudas y preguntas. Bueno, y de hecho en España comentabais comentáis que estáis mal pagados y hay algunos que incluso piensan que cobráis mucho por las recientes huelgas que ha habido de sanitarios en España. Bueno, pues ese es el punto de vista médico, es otro tema que están más maltratados todavía por el tema de las guardias. Porque igual que no se deja que un piloto de avión vuele durante 24 horas, porque necesita tener todos sus sentidos para pilotar ese avión, no se debería dejar que un médico o una enfermera trabajaran 24 horas porque debe tener todos sus sentidos para pilotar la salud de la persona a la que atienden. Con lo cual, es una cosa que lo sabemos todos, que es un error histórico, pero hay ciudadanos que piensan que todo esto es por dinero y no es por dinero, es por su salud. Es que la huelga de médicos está absolutamente justificada por su salud. No debería haber una guardia de 24 horas. Ya no debería. Estamos en un país que esto ya debería haberse eliminado. Pues sí. Pues nada, Alfredo, espero que te hayas sentido más o menos cómodo y has visto cómo hemos podido tratar varios temas, ¿no? Aunque lo del antivirus por cuestiones de calendario no está tan actual, ¿no? Me hubiera gustado hacer esta entrevista antes, pero por cuestiones mías académicas de la universidad no ha podido ser, pero bueno, yo creo que igualmente ha sido una entrevista muy interesante. Yo creo que alguien con una carrera científica como tú puede despejar muchas dudas, ¿no?, de la gente y la gente, al igual que yo, puede haber aprendido mucho de esta entrevista. Pues nada, yo me alegro de que te haya gustado, que sirva a los que nos estén escuchando y bueno, que si hay alguna duda que me pueden buscar por redes, que siempre intento resolver además todas las dudas que la gente me plantea. Y Así que reitero que lo de la pizarra es muy interesante, ¿eh? O sea, lo comentabas antes y demás. Yo creo que la gente que vea ese fragmento, de hecho es lo primero que voy a publicar, se puede entender de forma muy sencilla determinadas cosas. pues nada, encantado, París. Pues espera, pues paro de grabar, te comento una cosilla. A ver.